del Señor? ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra del Señor? Dile al que está a tu lado: recuperando el hacha. Díselo fuerte: recuperando el hacha. ¿Cuántos van a recuperar el hacha en esta mañana? Aleluya. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Un pasaje muy conocido por toda la iglesia, por todos nosotros, pero cada vez que usted estudia la palabra, el Señor te da más y más. ¿Cuántos creen eso? Diga conmigo: el Señor me da más si yo leo su palabra. Dice la Biblia: los que escuchan mis palabras se les abrirá ¿qué? El entendimiento. Cuando tú oyes la palabra del Señor, cuando tú lees la escritura, se te abre el entendimiento. Si no la lees, no le pidas a Dios revelación, porque la revelación es producto de escuchar a Dios. ¿Alguien está acá? Es producto de leer, es producto de escuchar a Dios. De eso proviene la revelación. Deuteronomio 29 dice que los secretos pertenecen ¿a quién? ¿A los qué? A Dios. Pero las cosas reveladas pertenecen a los hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1, hermano. Samuel, capítulo 6, versículo 1 en adelante. 7 versos en los cuales vamos a basar esta prédica en esta mañana. Dice: los hijos de los profetas. Diga conmigo: los hijos de los profetas dijeron Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es ¿qué? Estrecho. Mira esto. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una ¿qué? Una viga, y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: anda. Verso siguiente. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Verso siguiente. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó ¿qué? ¿Dónde le cayó? ¿Dónde cayó? Y gritó diciendo: ah, Señor mío, ¿era qué? Prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Padre, te doy gracias en esta mañana. Pido que tu santo y buen espíritu nos hable. Revélanos tu palabra. Ella dice que esa palabra es viva y es eficaz. Te pedimos que abras nuestro entendimiento en esta mañana para que tu palabra pueda correr y penetrar en nuestro más íntimo ser. Hoy te doy gracias, Señor, por los presentes, porque creo que si estamos en este lugar es porque queremos escuchar tu palabra. Mil gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey? En la vida ganamos y ¿qué? Y perdemos. Levante la mano. ¿Cuántos han ganado? ¿Y cuántos han perdido? No la bajo. Hemos ganado y hemos perdido muchas cosas, pero lo más importante que debemos cuidar para no perderlo es nuestra comunión con Dios. Diga conmigo: nuestra comunión con Dios. Cuando perdemos esa conexión, esa comunión con Dios, te estás desconectando de lo que Dios puede hacer en tu vida. Ahora vamos a hablar acerca de este pasaje. Dice que los hijos de los profetas vieron que el lugar era ¿qué? Estrecho. Allí se encontraba un personaje muy conocido en la escritura. Diga conmigo: el profeta. Dígalo un poco más fuerte: el profeta Eliseo. Este tipo de profeta no era como hoy en día, que te profetizan carros, camionetas, casa, edificio. Estos profetas eran duros. Tanto así que en una oportunidad Elías, vinieron 50 soldados. El rey dijo: búsquenme a quién. ¿Búsquenme a quién? Búsquenme a Elías. Lo mandó a buscar el rey. Y cuando vino el general con 50 soldados, vino aquel general con arrogancia y dijo: hey, profeta, ven acá, te manda a buscar el rey. El profeta dijo: ¿qué? Si yo soy profeta de Jehová, que te consuma a ti y a los 50. Cayó fuego del cielo y los volvió chicharrones, hermana Cecilia.
chicharrones. Y después mandaron otros 50 más. Y vino el general arrogante y dijo: profeta, ¿qué manda decir al rey que vengas? Él dijo: ¿cómo así? Elías era tremendo. Dijo: ¿cómo así? Si yo soy profeta de Jehová, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti, a los 50. Ya van 102. ¿Cuántos alaban al rey? El tercer general dijo: no. Usó de astucia, de sabiduría y dijo: no, este hombre hay que tenerle cuidado. Y el tercero llegó humilladito, tal vez se arrodilló y dijo: profeta. Reconoció la autoridad que tenía este hombre. Y así, y dice la escritura, y el Señor le habló a Elías. Si el Señor no le habla a Elías, también se lo va a ir. ¿Cuántos alaban al rey? Se lo lambe también. Pero tremendo es que dice la escritura que el sucesor de Elías era ¿quién? El Eliseo. Y en una oportunidad Eliseo era calvo. ¿Cuántos calvos hay en esta mañana? Aleluya. Eliseo era calvo. Y unos muchachos se estaban burlando de Eliseo y decían: mira calvo, mira calvo. Dice la escritura que salieron 2 osos y despedazaron a esos muchachos. O sea que con estos profetas había que tener cuidado. ¿Cuántos alaban al rey? Era gente tremenda, que mejor dicho, el que se metía con ellos salía grave. Si no salía muerto, salía con graves heridas. Lo cierto es que Eliseo, antes de ser profeta, diga conmigo, era agricultor. Trabajaba la tierra. Eliseo tal vez pensó terminar su vida como un agricultor, pero Dios tenía otros planes para él. ¿Cuántos dicen amén? A veces pensamos que vamos a terminar en el oficio que estamos desempeñando porque no vemos más allá de lo que Dios puede hacer en nosotros. Pero escúchame algo, Dios tiene un plan trazado para cada uno de nosotros. Y ese plan se llevará a cabo si disponemos nuestros corazones para rendirnos a Él y obedecer al llamado. Ahora escucha esto, se cree, muchos teólogos dicen que Eliseo le trabajó al profeta Elías, le sirvió al profeta Elías durante 10 años, otros dicen que 8, otros dicen que 20 años. Lo cierto es que le sirvió muchos años al profeta Elías, le honraba donde quiera que iba el profeta Elías, allí estaba Eliseo honrándole. Este hombre llamado Eliseo era sabio, diga conmigo, era sabio, porque el alumno aprende de su maestro. Y solo aquellos que están dispuestos a recibir lo que tiene el maestro están dispuestos a servir. ¿Alguien está acá? Como que no te escucho. ¿Alguien está acá? Ahora Dios llama a Eliseo. Dígale que está a su lado: Dios te está llamando a ti. Dígaselo con convicción. Si ve que se está muriendo, se está durmiendo, empújelo, dele un pellizco y dile: Dios te está llamando a ti. Ahora Dios te llama y lo primero que hace es llamarte. Lo segundo que hace es lo que no nos gusta. Dios forma a Eliseo a través de Elías. Diga conmigo: Dios forma a Eliseo a través de Elías. Dios siempre te va a colocar a alguien en el camino para formar tu carácter. Carácter no es temperamento. Temperamento es lo que conocemos como lo dice la psicología, que es que melancólico, flemático, sanguíneo, ¿qué más? Colérico, lo explicaba el pastor Trino hace días, ¿no? Los que vinieron el domingo en la mañana en el aniversario, lo explicaba. Ahora, esos son los temperamentos. Carácter es el comportamiento del ser humano. Es como tú puedes llevar las situaciones en momentos difíciles. Es el carácter que tú tienes, que ante la adversidad tú no te mueves fácilmente porque tú estás confiado como un niño en el Señor. ¿Alguien está acá? Le decía yo a los hermanos ayer en el ayuno que si nosotros le creyéramos al Señor como un niño. El jueves le dije yo a Albert: ya vengo, le dije, ya vengo por ti, le dije, voy a buscar las empanadas. Iba con Emma y él: yo voy, papi. Le dije: hijo, ya vengo por ti, espérame. Y fui, y cuando regresé, el niño saltaba y le decía: mami vino por mí, papi vino por mí, contentísimo. Él sabía que yo le di una palabra y le dijo: hijo, ya vengo por ti. Después estaba contentísimo, abrió la puerta: papi, ya viniste por mí, sí, hijo. Entonces, si nosotros le creyéramos al Señor como un niño que le cree, y le decía a los hermanos: ¿usted cree que Albert está pensando en el arriendo? ¿Alguien alaba?
Albert no está pensando en el arriendo, no está pensando en el vestuario, no está pensando qué vamos a almorzar, no está pensando si papá o mamá tiene dinero. Él está confiado que sus padres cubrirán sus necesidades. ¿Alguien está acá? Y si tú crees al Señor como un niño, podrás recibir las bendiciones que recibe un niño. Entonces, mira esto. Dios llama y lo primero que hace el Señor es llamarte. Lo segundo que hace es formarte. Diga conmigo, formarme. Diga conmigo, formar. Y lo primero que forma el Señor en nuestra vida es el carácter. Diga conmigo, carácter. ¿Cuántos santanderianos habemos acá? Se escondieron, no vinieron hoy, gloria a Dios. Normalmente el santanderiano dice: yo soy así porque yo soy de dónde. Yo soy esto, yo soy lo otro. Pero en Cristo eres una nueva creación. En Cristo eres una nueva criatura. Ahora, hay etapas que tú no te la puedes saltar. Dile que está a tu lado: hay etapas que tú no te la puedes saltar. Tienes que ser, diga conmigo, formado. Dígalo más fuerte, formado. Dígalo fuerte, formado. Porque solo la gente formada está lista para ver los milagros del cielo. Solo la gente formada está lista para recibir la doble porción del Espíritu. Solo la gente formada está lista para seguir el legado de hombres de Dios. Solo la gente formada está listo para establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Alguien puede aplaudir en esta mañana? ¿Por qué Josué, cuando Moisés, el Señor permite que los días de Moisés se acaben? ¿Por qué Josué quedó al cargo? ¿Por qué Josué siguió el legado? Porque Josué era un hombre que de día y de noche se mantenía en el tabernáculo. ¿Quién entraba en el tabernáculo? Entraba Moisés. Pero en la puerta del tabernáculo se quedaba allí esperando, en este caso a Moisés, Josué. Él esperaba a Moisés, lo esperaba, le servía, estaba allí atento. Y cuando el Señor decide llevarse a Moisés, aunque Moisés tuvo muerte, pero no se sabe dónde el Señor le enterró. Cuando el Señor determina que los días de Moisés se acabaran, queda Josué al cargo, porque Josué era un hombre que había sido formado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Diga conmigo, Josué fue formado. ¿Por qué quedó Eliseo cuando Elías fue arrebatado en un torbellino? Porque Eliseo había sido ¿qué? Formado. ¿Por qué los discípulos siguieron el legado de Jesús cuando Jesús sube a los cielos? Porque ellos fueron formados. Entonces, una persona, si quiere seguir los pasos o si quiere ser usada por Dios, tendrá que ser formado. Alguien alaba el nombre del Señor. Porque los primeros en ver los milagros son los que sirven. ¿Cuántos alaban al Rey? Los primeros en ver los milagros son los que sirven, son los que están pendientes. Eliseo estaba allí al servicio de Elías. Él sabía las oraciones que hacía Elías. Él sabía cómo se conducía Elías. Él sabía todo de Elías. Por eso estaban listos para recibir la doble porción del Espíritu. Josué estaba pendiente de Moisés. Sabía la intimidad que tenía Moisés. Por eso estaban listos para recibir la doble, aleluya, porción. ¿Alguien está acá? Cuando tú sirves, estás listo para recibir algo poderoso de parte de Dios. Y pregunta: ¿quiénes fueron los primeros en ver los milagros en las bodas de Caná? ¿Quiénes fueron los primeros que vieron el milagro? El primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. Pero ¿quiénes fueron los primeros en ver ese milagro? Juan capítulo 2, vaya conmigo allá. ¿Quiénes fueron los primeros? Aleluya. Juan capítulo 2. ¿Qué dice? Al tercer día se hicieron unas ¿qué? En Caná de Galilea, y estaba allí la madre de ¿quién? Verso siguiente, vamos a leer. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus. Verso siguiente. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido qué? Verso siguiente. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os ¿qué? La mujer le dijo a los sirvientes: hagan todo lo que les diga.
Si ustedes hacen todo lo que Él les diga, va a pasar algo que se llama, va a ocurrir algo que se llama el milagro. ¿Alguien está acá? Versículo siguiente que dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 ¿qué? Cántaros. Jesús le dijo: llená estas tinajas de agua, y las llenaron ¿hasta dónde? Hasta arriba. Verso siguiente. Entonces le dijo: saca ahora y llevarlo al maestresala. ¿Y se lo qué? Y se lo llevaron. Verso siguiente. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó ¿a qué? Al esposo. Ok, esto es poderoso. Habían 6 tinajas. ¿Qué habían en las tinajas? No, ahí no había agua. Aleluya. Ahí no había agua ni vino. Estaban vacías. ¿Alguien está acá? Estaban vacías. Dios anda buscando a alguien que esté vacío para llenarlo. ¿Alguien está acá? Que esté vacío para que pueda recibir. Y dice, Jesús dice: llenen las tinajas ¿de qué? De agua. Háganlo así. Ellos llenaron las tinajas de agua. ¿En qué momento ocurrió el milagro? En el momento que obedecieron. Dice, pero ¿en qué momento? Jesús dijo: ya están llenas de agua, ahora llévensela ¿a dónde? Al maestresala para que pruebe. ¿Sí o no? Cuando ellos sacaron de la tinaja, ¿salió qué? ¿Agua o vino? No. Lean, pero es que ustedes son una cosa tremenda, ¿no? Bueno, si no es vino es agua. Pero ¿qué dice allí? Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado ¿qué? Llamó al esposo. ¿Habían sacado qué? Agua. No habían sacado vino. Y el Señor dice: saquen agua y llévenselo allá al maestresala para que pruebe el vino. ¿En qué momento ocurrió el milagro? En el momento que los sirvientes iban caminando con el agua, se produjo el vino. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque los sirvientes que obedecen, aleluya, están preparados para ver los milagros de Dios. En el momento que ellos toman el agua y van camino al maestresala, en ese momento ocurre el milagro. Ellos van llevando agua, pero ven que el agua se está colocando de color vino. ¡Wow! Este milagro. Los primeros que vieron el milagro son los sirvientes. Aquellos que están dispuestos a servir, están listos para ser usados por Dios. ¿Alguien está acá? Dile que está a tu lado: ¿quieres ser usado por Dios? Tendrás que servir. Uy, aleluya. Este mensaje no le gusta a muchos. Ahora escucha esto. Porque tú te haces uno con quien te unes. Dile que está a tu lado: tú te haces uno con quien te unes. Me gusta en el versículo, vamos nuevamente a Reyes. Dice que los hijos de ¿quiénes? De los profetas. ¿Sí o no? ¿Estaban con quién? ¿Con quién estaba, iglesia? Con el profeta Eliseo. Estaban allí, estaban aprendiendo. Ahora llama poderosamente la atención, según de Reyes 6:1. Llama poderosamente la atención que eran hijos, diga conmigo, eran hijos, dígalo fuerte, eran hijos de profetas. Pero estaban ¿con quién? Con el profeta Eliseo. Estaban siendo formados por el profeta Eliseo. Pero no eran cualquier persona, eran hijos de profetas. Lo que pasa es que para ese momento la unción estaba sobre el profeta Eliseo. ¿Alguien alaba? La unción estaba sobre el profeta Eliseo. Y estaban siendo formados por la escuela que tenía en este caso Eliseo. ¿Alguien alaba al rey? Ahora, escucha esto, mis amados hermanos. Ellos están con el profeta porque iban a ser próximamente ¿qué? Profetas. Diga conmigo, profetas. Porque tú te haces uno con quien te unes. ¿Alguien está acá? Dale un codazo santo al que está a tu lado y dile: no te duermas. Dale un codazo santo. Y si no reacciona, dale un pellizco, pero hazle algo. No lo dejes que se duerma. Primera carta a los Corintios 6:16. Vamos allá, por favor, rápidamente. Primera carta a los Corintios 6:16 al 17. ¿Qué dice? ¿O no sabéis que el que se une con una qué? ¿Con una qué? ¿Con una qué? Es un cuerpo con ella.
porque dice, los dos serán una sola ¿qué? Carne. Cuando una persona, un hombre en este caso, lo dice Pablo, se une con una ramera, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué sucede con ellos? Son un solo cuerpo en ese momento, pero hay transferencia de espíritus. Los demonios de esa persona pasan a la otra persona. ¿Alguien está acá? Los demonios de esta persona pasan a esta persona en el momento que se unen, porque no solo se une el cuerpo, sino espíritu y transferencia de espíritu. Por eso tú, a quien te unes, uno eres con esa persona. Por eso tienes que tener mucho cuidado con quien te unes. ¿Alguien está acá? Tienes que tener mucho cuidado. Y en el momento que está la unión, allí hay transferencia de espíritu. Y el versículo siguiente que dice: pero el que se une al Señor, un espíritu, ¿es con quién? Con Cristo. Tú eres uno con quien te unes. Si te unes con Cristo, uno eres con Cristo. ¿Alguien alaba al Rey? Por eso es que Pedro, aunque le negó 3 veces, y aunque decía yo no lo conozco, pero la gente decía, es que tu manera de hablar dice que tú andas con él, es que tu manera de vestir dice que tú andas con él, es que tu apariencia dice que tú andas con él, porque los discípulos estaban impregnados de Jesús. Qué bueno es cuando tú estás impregnado de Jesús. La gente va a decir, tú sí eres un hijo de Dios. Es de la manera que habla, de la manera que actúa, de la manera que ve las cosas. Solo lo puede hacer un hijo de Dios. Tú no tienes que dar testimonio de ti mismo. La gente va a dar testimonio de que tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? La gente va a dar testimonio. Por eso dile que está a tu lado, tienes que tener cuidado. Debes tener cuidado a quien te unes. Vamos a Reyes otra vez. Reyes 6:1. Ya vamos a empezar el mensaje. Aleluya. Según de Reyes 6:1. Me gusta es que estos jóvenes dicen: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, aquí el lugar en que moramos contigo nos es que estrecho. Estos, si eran hijos de profetas, posiblemente eran jóvenes. Y me gusta que ellos tuvieron algo que mucha gente no tiene. Diga conmigo, visión. Dígalo fuerte, visión. Muchos tienen vista, pero no tienen visión. Y siempre le digo a la gente, a veces viene acá y dice, wow, esto sí es grande. Ese es que tiene vista, no tiene visión. El que tiene visión dice, esto es pequeño. Para lo que Dios va a traer, para lo que Dios va a hacer, es pequeño. Una cosa es tener visión, otra cosa es tener vista. Ahora ellos tuvieron visión y dijeron, el lugar donde estamos es que, diga conmigo, es pequeño. Dígalo fuerte, es pequeño. Pero los primeros en saber esto, en declarar esto, fueron los jóvenes. Y me da a entender, los jóvenes representan, en este pasaje pueden representar un cambio de mentalidad, una mentalidad fresca, una mentalidad nueva. No creas que Dios te va a usar con ese odre viejo, con esa mentalidad vieja, pasada. El Señor quiere renovar tu vida, que tú tengas una mente fresca, nueva, para lo nuevo de Dios para tu vida. ¿Alguien puede alabar al Señor? Porque la gente piensa que Dios hace las cosas de la misma manera. No es así. Dios hace las cosas de diferente manera. Él es Dios y lo puede hacer como Él quiere. Y si algo quiere el Señor, es que tú cambies de mentalidad. La Biblia dice, Romanos capítulo 12, verso 2. Hay una versión que dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Si algo quiere Dios, es que la iglesia tenga una nueva mentalidad. ¿Cuántos alaban al Rey? Porque solo el que tiene una nueva mentalidad tendrá una visión. Dile que está a tu lado, ay, ay, ay. Dile, ay, ay, ay. Ahora estos jóvenes estaban siendo formados. Diga conmigo, formación. Dígalo fuerte, formación. Proverbio 27:17. Vamos allá, por favor. Formación. Estos jóvenes estaban siendo formados por el profeta. Porque en el tiempo de Elías y en el tiempo de Eliseo había escuelas de profetas. Escuelas de profetas. Diga conmigo, hierro con hierro se aguza. ¿Y qué más dice? Así el hombre aguza el rostro de su ¿qué? ¿Cómo se le saca filo al hierro? ¿Con qué? Con una piedra, dicen por allá. ¿Con qué más se le puede sacar?
Una pulidora, dice por allá. Con hierro. ¿Alguien hasta acá? O sea que para Dios formar tu carácter va a usar otro como tú. ¿Cuántos alaban al Rey? Ay, es que yo soy colérico. Uy. Dios va a usar una colérica que te saque ese temperamento. ¿Alguien está acá? O sea que Dios va a usar gente difíciles para moldearte. Porque Dios no va a usar, ay, sí, vamos a sacarle filo a este machete con un pedazo de madera. ¿Cuándo? ¿Alguien alaba al Rey? Tiene que ser algo fuerte. Entonces Dios va a usar gente difíciles para moldearte. Gente difícil, que tal vez tú dices, Dios mío, esta persona yo no sé ni cómo hablarle, porque cada vez que le hablo me saca el riñón. ¿Alguien está acá? Para no decir otra cosa. Yo no puedo hablarle a él. Ay, Dios mío. Ese es el instrumento que Dios está usando para formarte. ¿Alguien alaba al Rey? Ese es el instrumento que Dios está usando para formarte. Las gente difíciles son buenas porque ayudan a formar el carácter del ser humano. Mire, la gente muy noble pues es una bendición. Pero cuando viene la gente que esos que no obedecen, esos que mejor dicho son dolores de cabeza, esos que mejor dicho, Dios mío, Señor, llévatelo, te lo mando. Ese tipo de gente es buena para moldear tu carácter. ¿Alguien está acá? Levanten la mano los caballeros. ¿Cuántos tienen esposas? ¿Cuántos tienen esposa? Levanten la mano los que tienen esposa. ¿A cuántos esposos la esposita le saca el riñón porque duran como una hora arreglándose? ¿A nadie? A mí nada más. Ustedes son muy santos. ¿Ah? Y eso las mujeres dan vueltas y se arreglan y se miran en ese espejo. Y mejor dicho, yo no sé qué tanto se mira. Son las mismas, dice mi mamá. Lo cierto es que, a ver, Dios permite todas esas cosas y uno como un toro por allá, soportando. ¿Cuántos se alaban al Rey? Ahora, Dios permite que tu temperamento sea moldeado con otra persona como tú o más fuerte que tú, porque de esa manera es que vas a ser moldeado. De esa manera es que vas a ser cambiado. ¿Cómo va a cambiar alguien con una persona noble? ¿Alguien está acá? Yo conozco una pareja. Me dice, pastor, nosotros nunca hemos peleado, jamás hemos peleado. Nunca hemos tenido una discusión. Es una mujer en específico. Yo digo, claro, si tiene ese hombre que ni habla. Todo lo que ella dice, amén, amén, amén. No. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque el carácter de esa mujer, ¿cómo puede ser moldeado? ¿Cómo va a ser moldeado? Si todo lo que dice la otra dice, amén, amén. Ella dice y el hombre, amén, amén. No, a veces se necesita alguien que diga, no, no es así, mi amor. ¿Cómo? No es así. ¿Sí me hago entender? Se necesita alguien que diga, no, mi amor, estás mal. Lo que estás haciendo no está bien, no es de Dios. Es así, así, así. Aunque no nos guste, pero ese tipo de personas son buenas. ¿Alguien está acá? Uy, como que hay dos nada más o tres de esas personas. Los demás dicen amén. Todo tragan, aleluya. No, pero iglesia, ese tipo de personas fuertes que uno dice, ¡ay! Son buenas. Esa gente que nos está corrigiendo, en este caso si es la esposa, si son los padres o un hermano de la iglesia o el pastor o un líder, el que Dios usa para decirte no está bien, no lo estás haciendo bien, hazlo de esta forma, son buenas, porque en la corrección y en la formación es que salen los mejores ministerios para la gloria de Dios. ¿Ha escuchado usted y dice, no, pero no me gusta con fulano? Ponme a alguien suave para yo trabajar con gente suavecita, esa gente que todo me diga amén. Ponme esa gente suavecita que todo me diga amén. Entonces, ¿cómo vas a ser formado? Vas a ser formado es con gente terrible. ¿Alguien está acá? Gente que dice, Dios mío, pero ¿esto qué es? Esta mujer me saca el dolor de cabeza. Y usted está en el trabajo y dice, Dios mío, quiero renunciar por ese fulano de tal. Ese que está allí, que te hace la guerra, es el instrumento de Dios para moldearte.
Ese que está allí es el instrumento de Dios para moldearte. Ese esposo cascarrabia o esa esposa cascarrabia es el instrumento de Dios para cambiarte. Alguien puede aplaudir el nombre del Señor. Es el instrumento de Dios. Ahora, es impresionante que el lugar donde estaban los hijos de los profetas, juntamente con el profeta, volvamos otra vez a la lectura, 2 de Reyes 6, era pequeño, se estaba quedando pequeño. ¿Sabe por qué? Porque empezó algo que se llama ¿qué? Crecimiento. Empezaron a venir otros hijos de los profetas y cada momento, cada día que pasaba, el lugar se estaba colocando pequeño porque había crecimiento. Porque escúchenme algo, donde no hay crecimiento, no hay manifestación de la unción del Espíritu. La única forma de que haya crecimiento es que la unción esté fluyendo. Cuando la unción fluye, el lugar queda pequeño. ¿Alguien está acá? ¿Alguien está acá en esta hora? Entonces es impresionante saber que el lugar les estaba quedando pequeño. El versículo siguiente dice: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. El profeta dijo: pueden ir. Verso siguiente. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió: ¿yo qué? Yo iré. Me gusta. Y dijo que, dijo uno de ellos le dio importancia al profeta. Uno de ellos dijo: yo quiero que tú vayas con nosotros. No queremos ir solo. Quiero que vayas con nosotros. La importancia de andar con el Señor. ¿Alguien alaba el nombre de Dios? Por más que queramos crecer, por más que queramos avanzar, sin la ayuda del Espíritu Santo no habrá crecimiento. Sin la ayuda del Espíritu Santo no habrá avance. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podrás llevar a cabo un ministerio efectivo. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podrás llevar a cabo los dones del Espíritu. Sin la ayuda del Espíritu Santo no se puede avanzar. Se necesita la ayuda del Espíritu Santo para que haya crecimiento en todas las áreas. Por mucho deseo que tengas de hacer cosas para la obra de Dios, no la hagas sin el Señor. ¿Alguien está acá? Dice el libro de Hechos capítulo 1 versículo 4. Palabras del Señor, vamos allá. Hechos capítulo 1 versículo 4. El problema es que mucha gente quiere ejercer cosas sin primero ser formado. Diga conmigo: la unción sin formación es un peligro. Hay mucha gente, es más, le voy a decir algo: hay muy pocos pastores hoy en día. Hoy en día, no pastor, hay muchos pastores. No, hay muy pocos pastores. Hay ovejas pastoreando ovejas. Pocos pastores. Hay ovejas que todavía son ovejas, todavía necesitan reprensión, todavía necesitan ser cuidadas, todavía necesitan ser pastoreadas, todavía necesitan ser instruidas, todavía necesitan ser formadas, pero se autoproclaman pastores. Y por eso digo, hay ovejas pastoreando otras ovejas. Dígame un ayayay. Y dice el verso 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de qué? De mí. Mira lo que dice Jesús. Jesús está diciendo, y estando juntos les mandó que no se fueran ¿de dónde? De Jerusalén, hasta que fueran llenos del poder del Espíritu Santo. Ellos tal vez tenían anhelos de predicar, ellos tal vez tenían anhelo de ministrar a los enfermos, ellos tal vez tenían anhelo de hacer la obra, pero la orden del Señor es: no hagan nada hasta que sobre ustedes esté el poder del Espíritu Santo. El problema de mucha gente es que quiere hacer cosas sin la llenura y el poder del Espíritu Santo, y esto no es obra de hombre, iglesia. Necesitamos el respaldo de Dios para tener efectividad en lo que haces. Dígale al que está a su lado: al que Dios llama, Dios lo respalda. El que se invente un ministerio, que se las arregle como pueda. Pero el que Dios lo llama, Dios lo respalda. Alguien puede aplaudir en esta preciosa mañana. Ahora, estaban allí en el Jordán y aquel hombre está con el hacha derribando ¿qué? Versículo siguiente. Volvamos a
lo principal. Aleluya. Segunda de Reyes, mantengámonos allí en esa lectura. Segunda de Reyes. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron ¿qué? La madera. Verso siguiente. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío. ¿Era qué? Era prestada. ¿Qué pasó con este hombre, iglesia? Este joven descuidó el hacha. Debemos tener cuidado de no descuidarnos. Este joven estaba allí concentrado derribando el árbol, pero no estaba pendiente de que el hacha se estaba ¿qué? Aflojando. El hierro se estaba aflojando de la madera, y por eso es que se salió. ¿Y qué pasó? Se perdió junto al río. ¿Alguien está acá? Ahora, estaba concentrado en derribar el árbol, pero descuidó el hacha. ¿Alguien está acá? A veces estamos concentrados en haciendo cosas para Dios, pero si descuidamos nuestra comunión con Dios, si descuidamos nuestra relación con Dios, no va a haber efectividad, no va a haber respaldo. La única forma que Dios respalde tu vida es que haya comunión con Él. Aleluya. La intención del joven, ¿era buena o era mala? ¿Era buena o era mala? Era buena, pero descuidó el hacha. ¿Alguien está acá? Descuidó el hacha. Se estaba aflojando el hacha y él siguió dándole. No le importó. Se estaba aflojando el hacha, no le importó, siguió. Y así hay mucha gente. Se está aflojando el hacha. A veces perdemos la comunión con Dios. A veces no estamos orando, no estamos buscando su rostro. Estamos perdiendo conexión. Y cuando se pierde conexión, aunque tú estés trabajando en la obra, se está perdiendo el hacha. ¿Alguien está acá? ¿Alguien puede alabar al Señor? Porque a veces estamos tan preocupados por el crecimiento, a veces estamos tan preocupados por el liderazgo, a veces estamos tan preocupados por el ministerio, a veces estamos preocupados hasta por la misma unción, pero descuidamos nuestra conexión con Dios. Y si nuestra conexión con Dios se descuida, no habrá efectividad. Diga conmigo: no habrá efectividad. Este hombre llamado Benny Hinn, no sé si han escuchado de él, en uno de sus libros hace referencia que un día lo invitaron a una iglesia, y dice: cuando él pasó al escenario, levantó las manos, y cuando levantó la mano todos cayeron por tierra, todos. Y cuando él miró hacia atrás, los que estaban allí en el escenario, en el altar, todos de rodillas, los músicos de rodillas llorando. Cayó una atmósfera poderosa, una unción sobrenatural. Y este hombre cuenta en su libro que al mediodía tenía que almorzar con unos familiares que llegaban de lejos, y cuando está almorzando, el Espíritu Santo le habla en su espíritu y le dice: ve al hotel a orar. Le dice: ve al hotel a orar. Y él habla con el Espíritu Santo y le dice: ya va, Espíritu, estoy aquí comiendo con mis amistades, con mis amigos, con mis familiares. Y el Espíritu Santo le vuelve a decir: ve al hotel a orar, ve a orar. Y él no fue. Dice que terminó de almorzar, y después que terminó de almorzar fue al hotel y que se puso a descansar. Y después que descansó, se levantó y se fue a la iglesia, porque le tocaba predicar en la misma iglesia en el turno de la tarde. Y cuando llega en el turno de la tarde, la iglesia estaba a reventar 3 veces más. Claro, dijeron, en la mañana usó esa unción tan grande, y todo el mundo corrió la voz de que un hombre de Dios venía. Y aquel hombre de Dios, dice Benny Hinn, que él se levantó, agarró el micrófono y comenzó a hablar del Señor. Pero algo pasaba. Él dice que no podía fluir, no podía concentrarse. Nadie decía nada ni aplaudía. Había una atmósfera pesada, y él decía dentro de sí, decía: yo necesito al Señor, y no hallaba qué hacer, y lo único que quería era entregar el micrófono. Dice que ese día entregó lo más rápido el micrófono. Nadie fue sano, nadie recibió una palabra, nadie fue quebrantado, nada. Y cuando llega al hotel quebrantado, le dice: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Espíritu de Dios? Y el Señor le habló: ¿Te acuerdas que en el almuerzo te dije que hablaras conmigo, que tuvieras comunión conmigo? Y el problema es, iglesia,
Dile al que está a tu lado: donde no hay comunión, no hay respaldo. Díselo fuerte: donde no hay comunión, no hay respaldo. ¿Tú quieres respaldo? Entra en la comunión del Espíritu. Dile al que está a tu lado: entra en la comunión del Espíritu. ¿Por qué nuestra carne se revela tanto? Por falta de comunión. ¿Por qué criticamos a la ligera? Por falta de comunión. ¿Por qué se revela tanto mi ego, mi yo, mi altivez, mi orgullo? Por falta de comunión. Y escucha esto: mientras Dios más nos use, dile que está a tu lado, debemos asegurar nuestra relación con Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Vaya conmigo, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo. Diga conmigo: la gracia del Señor Jesucristo. Gracia es favor inmerecido, porque a través de Cristo tenemos vida. A través de Cristo tenemos salvación. Dice: el amor de Dios, eso está basado en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. Y dice: y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Si algo nos manda el apóstol Pablo, un consejo que nos da el apóstol Pablo, es comunión con el Espíritu Santo. Comunión es tener una relación. Diga conmigo: relación. Ahora, la relación que yo tenga con Dios no es la misma que tú tienes. Cada uno de nosotros tiene una relación diferente, pero al fin y al cabo tiene que ser relación. La palabra comunión en el griego es koinonia. Dice comunión, eso es. Y Dios quiere que haya en tu vida koinonía, que haya comunión con el Espíritu Santo, que tú tengas una relación personal. A unos el Espíritu les va a decir: levántate a la 1 de la mañana, quiero tratar contigo todos los días a la 1 de la mañana. A otros no, a otros le va a decir a las 2 de la tarde. A otros le va a decir a las 3 de la tarde, a otros le va a decir a las 3 de la mañana, a otros le va a decir a las 5 de la mañana. La relación, escúcheme, que cada uno de nosotros tiene con el Padre es distinta. Diga conmigo: distinta. Y aunque Jesús tenía 12 discípulos, habían 3 más cercanos. ¿Sabía eso usted? ¿Sí lo sabía? Él tenía 12 discípulos, pero habían 3 cercanos, muy cercanos a él. Era Pedro, Juan, no recuerdo el otro, pero eran 3 más cercanos, que cuando fue a resucitar a la hija de Jairo dijo: salen todos. Y solo entró Pedro, Juan y el otro. Y entraron ellos 3, nada más. Los demás se quedaron afuera. Y cuando la gran transfiguración, ¿qué pasó? Solo 3 más cercanos. Siempre habían ellos 3 más cercanos. Y hay varios pasajes que los resaltan. Ellos 3, aunque eran 12, ellos 3 tenían más conexión con el Padre. Dice que Juan se le recostaba, ¿dónde? En el pecho del Señor Jesucristo. Había comunión con él. Pedro, aunque era temperamental y aunque todavía no había sido transformado, pero Pedro tenía una relación hermosa con el Señor. Pedro siempre estaba con el Señor, él estaba pendiente del Señor. Siempre estaba Pedro. El Señor dice: pero ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Pedro dice: ¿qué dice Pedro? Señor, es la multitud que te aprieta. Y tú dices: ¿quién te ha tocado? Responde Pedro: van a arrestar al maestro en el Getsemaní. Y Pedro, en su temperamento, su hombre todavía no transformado, pero lo defendió. Pedro siempre estaba allí. Por eso cuando lo niega, dice la Escritura que lloró amargamente, desconsoladamente, porque él no quería negar al Señor. ¿Alguien está acá? Él amaba al Señor, aunque tenía errores, aunque todavía no había sido transformado. Mis amados, el Señor quiere una relación genuina en nosotros. El Señor quiere que donde tú estés, en cualquier lugar que tú estés, tengas una relación con Él. Y un pastor decía algo tan poderoso. Yo decía: es verdad. Y él estaba orando y de pronto se acordó que tenía que hacer ejercicios. Dijo: ay, Dios mío, tan bueno que está esta oración, pero tengo que ir al ejercicio. Y el Señor trataba con él y decía: ese es el problema de ustedes, que tú oras y piensas que por ir a hacer ejercicio te estás desconectando de mí. Conéctate. Aunque estás haciendo ejercicio, tienes que estar conectado con el Señor. Estás lavando la loza, estás conectado con el Señor. O sea, comunión es en tu
tu diario vivir. A veces decimos, voy a dejar de trabajar para tener más comunión con Dios. Mentira. En el trabajo tú puedes tener comunión con Dios. ¿Alguien está acá? ¿Alguien puede alabar al Señor? Es donde estés, estás estudiando, puedes tener comunión con el Señor. Estás trabajando, puedes tener comunión con Dios. En todo lugar debes tener comunión, porque si hay comunión habrá respaldo, y si hay respaldo hay victoria. Cuando nos enfocamos en la visión y desviamos nuestra comunión, perdemos el propósito. Esta mañana yo escribí este pensamiento que me daba el Señor. Cuando nos enfocamos en la visión, descuidamos nuestra comunión, perdemos el propósito, perdemos el sentido. Si empezamos a trabajar en pro de la visión que Dios nos ha dado, pero descuidamos nuestra conexión con el Padre, perdemos el sentido de lo que estamos haciendo, perdemos el propósito. Por eso la iglesia debe mantenerse, dile al que está a tu lado, en comunión. La comunión es la que va a hacer que las cadenas sean rotas. La comunión con el Padre. Cuando tú tienes comunión con el Padre, siempre el Señor te va a estar dando una nueva revelación. Cuando tienes comunión con el Padre, siempre el Señor te va a decir, hazlo de esta forma. Siempre tendrás la brújula de Dios activa. Los veo apagaditos, hazle un aplauso al Señor. Ahora, el hacha, ¿qué pasó con el hacha? ¿Qué pasó con el hierro? ¿Qué pasó? Se zafó, se fue el hacha. ¿Dónde cayó? En el río. ¿En qué río cayó? En el río Jordán. Era un río turbio, era un río muy complicado. Por eso, ¿recuerdan el pasaje de Naamán? Cuando va hacia el profeta Eliseo y el profeta no le atiende, le dice al criado, dile que ¿qué? Que se bañe ¿qué? 7 veces. ¿Dónde? En el río Jordán. Por eso él no quería bañarse en el río Jordán. ¿Alguien alaba al rey? Porque era un río turbio. No era Santa Marta que se ve el agua claritica. No, era un río turbio. No sabía nada. Y a veces nuestra comunión entra en un caos tan terrible que no vemos cómo conectarnos nuevamente con Dios. Tú dices, me descuidé con Dios, perdí la conexión, ya no siento lo que yo sentía antes, ya no siento la pasión y el amor que yo sentía antes, ya no siento las ganas de orar que yo sentía antes. Pero el problema no es ese, el problema es que no sé cómo llegar nuevamente. En otras palabras, a veces decimos, ¿cómo hago para recuperar lo que perdí? Yo sé que lo perdí. A veces reconocemos, yo sé que lo perdí, pero no sé cómo recuperar lo que perdí. Y por eso, entiende algo. Para que tú recuperes la comunión con Él, no depende de ti, depende de Dios. Y escúchame esto, iglesia. Cuando se zafa, se va el hacha, el profeta viene, no viene como un juez. Seguramente la agarraste mal, tenías que tener cuidado, como tal vez se aflojó, pero ¿dónde estaba? ¿Por qué no estuviste pendiente? No, llegó para restaurar. El problema es que cuando muchas personas pierden su comunión con Dios, se levantan en jueces. Esa es culpa suya por dejar de orar, por dejar de buscar de Dios. Vuelva, pero la idea no es un juez. La idea es decir, bueno, ¿qué pasó? Pastor, yo siento que perdí mi comunión con Dios. O hermano, yo siento que perdí mi comunión con Dios, quiero volver. Qué bueno es conseguirse un Eliseo. ¿Alguien está acá? Que te diga, perdiste tu comunión con Dios, te espero mañana a las 5 de la mañana, vamos a orar. ¿Alguien está acá? Perdiste tu comunión con Dios, vamos, mañana vamos a hacer un ayuno para que te levantes. No es de juzgar y decir, perdiste tu comunión, bueno, métete en oración, busca a Dios. No, qué bueno es que se levanten hoy Eliseos, restauradores, que digan, bueno, perdiste tu comunión, vamos a orar, pero yo te ayudo. Vamos a ayunar, pero yo soy el primero que estoy contigo, vamos a hacerlo. ¿Alguien está acá? Y este mensaje para todos, para mí también es,
Convirtámonos en un Eliseo, en restaurar la comunión de nuestros hermanos con Cristo. Si has perdido algo, pues habla, dilo. Dice, perdí esto, perdí lo otro. Pero lo que tenemos que hacer como iglesia para restaurar a nuestros hermanos es decir, vamos a hacerlo, vamos a orar, vamos a ayunar para que yo lo pueda hacer juntamente contigo. Rema sheketereme kendará. Aleluya. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta mañana? ¿Alguien puede glorificar al Señor? Porque la intención era servir al Señor. Y mucha gente pierde su comunión tratando de honrar a Dios. Pero la comunión jamás va a reemplazar, va a ser reemplazada por otra cosa. La comunión es comunión. Diga conmigo, la comunión es comunión. Eliseo no juzga a este joven. ¿Sabe por qué? Porque mal o bien era su trabajo, era su intención. Pero por un momento se descuidó. Dile que está a tu lado, no descuides tu comunión con Dios. Díselo más fuerte, no descuides tu comunión con Dios. Esta frase me gusta. Dilo fuerte, a cualquiera se le puede aflojar el hacha. A cualquiera se puede por un momento, por un instante, por días, hasta por horas perder conexión con Dios. Puede pasar, pero pastor, sí puede pasar. A cualquiera puede fallar, cualquiera puede desconectarse. Pero lo importante es que tenga la intención de recuperar lo que has perdido. ¿Alguien alaba? Ahora, es importante resaltar que el hacha flotó o no flotó. ¿Flotó o no flotó? El problema de mucha gente es que quiere golpear sin cuidar su relación con Dios. Mucha gente quiere liderar sin conexión con Dios. No se puede. Hay fracasos. Si hacemos y trabajamos y nos esforzamos sin comunión con Dios, hay fracaso. Y siempre les digo, un doctor, un ejemplo, el mejor doctor de Colombia puede ser el hombre más promiscuo, pero en el momento que entra a quirófano, él puede operar, él puede hacer su trabajo. Su vida moral no interesa en ese momento. El mejor abogado de Colombia, supongamos, es el hombre más promiscuo, pero en el momento que va al tribunal a defender un caso, lo puede defender sin ningún problema. Su vida moral no importa. Y así usted puede colocar ejemplos de diferentes profesiones. Pero escúcheme, si usted es un siervo de Dios y una sierva de Dios, usted quiere fluir en un ministerio, usted quiere fluir en un liderazgo, pero sin conexión no lo puede hacer. Cualquier hombre, cualquier mujer, con cualquier trabajo, con cualquier profesión, lo puede hacer sin conexión con Dios. Pero en este caminar no. En este caminar no. Si quieres ver respaldo en el área que trabajas, tendrás que meterte con Dios, porque solo Dios respalda a los que tienen conexión con Él. Por eso dice la Escritura, en lo secreto. Alguien puede aplaudir en esta preciosa mañana. No te desenfoques, no te entretengas. Dile que está a tu lado, no te entretengas, no te desenfoques. Tienes que mantenerte en la comunión del Espíritu. Tienes que mantenerte allí conectado con el Rey, porque solo en Él hay efectividad. Solo en Él hay bendición, solo en Él hay productividad, solo en el Señor. No queremos hacer las cosas por nuestros propios méritos y con nuestras propias fuerzas. Habrá fracaso, no habrá victoria, no habrá bendición. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Muy inteligente lo que dijo este hombre. Vamos, profeta, yo quiero que vayamos. Vamos, profeta. El profeta dijo, yo iré. Aleluya. El problema de nosotros es que hacemos planes y después le decimos al Señor, Señor, ayúdame con este plan que yo tengo. Esto que yo armé mi plan.
¿Por qué no dejamos que Dios sobre en nuestras vidas? ¿Por qué no dejamos que Dios planifique por nosotros? Porque los planes de Dios, dile al que está a tu lado, siempre serán mejores que los tuyos. Siempre serán mejores que los nuestros. Siempre serán mejores. Entonces, quiero resaltar, no sé qué has perdido. No sé si perdiste tu comunión. No sé si perdiste las ganas de buscarlo. No sé si perdiste la pasión. Lo primero es reconocer que se perdió. Lo segundo es querer recuperarla. Porque hay gente que ha perdido cosas en Dios. Reconoce que lo perdió, pero no quiere recuperarla. No tiene el interés. Pero si tú quieres recuperarla, la unción del Espíritu Santo está en esta mañana presente para que vuelvas nuevamente a recuperar y a tener el lugar que has perdido. Aleluya, bendito sea el Señor. Si te desenfocaste, si perdiste el enfoque, perdiste la visión, pues hoy es el día donde la unción del Espíritu está aquí para encaminarte al propósito de Dios. Porque solo los hombres que tienen comunión tendrán las ventanas de los cielos abiertos, tendrán la visión clara. Por eso dice la Escritura que el profeta Elías estaba de rodillas, estaba orando, estaba entre sus piernas, dice la palabra, estaba clamando. Y le dice al criado, que no era Jesse, era otro, le dice: anda y mira, ¿sí o no? Le dice: anda, observa las nubes. ¿Y qué dijo el criado? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dijo el criado? No veo qué, no veo nada. Porque el profeta ya había visto una gran lluvia. Él veía cómo los cielos, cómo las nubes estaban allí, grandes, dispuestas para derramar una gran lluvia. Aquel criado no veía nada. Y el profeta le dice: vuelve 7 veces. Y volvió 7 veces y miraba. La primera vez no vio nada, la segunda vez no vio nada, la tercera vez no vio nada, cuarta, quinta, sexta, séptima. Y a la séptima dice la palabra: ¿qué ves? Dijo: yo veo una nube como en la palma de ¿qué? Mi pregunta: ¿esa era la nube que había visto el profeta? No. El profeta veía nubes grandes, pero el criado veía una nube ¿qué? Pequeña. Porque el profeta estaba en conexión con el Padre. Cuando tú tienes conexión con el Padre, tú ves los cielos abiertos. Los cielos se te abren. Los cielos se te abren. Por eso la invitación es: métete en conexión con el Padre, porque solo así verás que tu familia será restaurada. Solo así verás que las bendiciones están por llegar. Solo así verás que una gran lluvia se acerca. No veo nada, pastor. Entra en la conexión. Es que no veo nada. Entra en la conexión, vuelve otra vez. No veo nada, pastor. Vuelve otra vez hasta que veas la nube. Hasta que veas la nube. Vuelve hasta que veas la nube. Vuelve hasta que puedas ver lo que el profeta está viendo. Vuelve otra vez hasta que veas lo que el hombre de Dios está viendo. Dios quiere que tú veas como Él. Hay cosas grandes. El mundo espiritual es real, pero necesitas conectarte con Él. Necesitas soltar el entretenimiento. Necesitas dejar el desenfoque y conectarte con Dios, porque lo que viene es grande para aquellos que pueden ver lo que Dios va a hacer. Alguien puede aplaudir en esta mañana. Bendito sea el Señor. Dile que está a tu lado: somos hijos de Dios. Dile: todos somos hijos de Dios, pero no a todos se le abren los cielos. ¿Aló? ¿Alguien está acá? 7,000 profetas, pero solo se le abrió el agua. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A Eliseo. Cuando Eliseo decía: yo no te voy a dejar, no te voy a dejar, él sabía. Dijo: no, yo este hombre no lo suelto hasta que yo reciba lo doble que él tiene. Y cuando el carro de fuego los separó, dice la palabra, porque estaban pegados, no lo soltaba. Eliseo estaba agarrado al profeta Elí, no lo soltaba, no lo soltaba.
Él estaba allí, pegado al profeta. Y el carro de fuego vino para separarlos. Tenían que separarlos, si no se lo llevan los dos. Los separó el carro de fuego. Y Elías sube en un torbellino, dice la palabra. Y cuando sube, el manto de Elías se cae. La tradición dice que Elías era más alto que Eliseo. Quiere decir que cuando Eliseo se coloca el manto, no es que el manto le quedó grande. ¿Sabes qué creo yo? Que Eliseo creció a la estatura del manto. Y tú crecerás a la estatura de lo que Dios tiene para ti si obedeces su palabra. ¿Alguien alaba al Rey? Porque hay un manto de autoridad que Dios coloca sobre hombres y mujeres. Es un manto que Dios coloca, autoridad. No es cualquier cosa lo que Dios quiere colocar sobre tu vida. Es un manto de autoridad. Donde tú llegas, no llega cualquiera. Llegó un hijo de Dios. A cualquiera no se le abren los cielos. A cualquiera no se le abre el mar. A cualquiera no se le abren los ríos. Y cuando Eliseo agarró el manto de Elías y golpeó las aguas se abrieron. Habían 7,000 profetas, pero el manto no cayó sobre los 7,000, cayó sobre Eliseo, porque Eliseo honraba a aquel hombre de Dios. Y si tú honras a Dios, la unción del Espíritu Santo caerá sobre ti. El manto cayó sobre aquel hombre que estaba pegado. Aquel hombre de Dios no lo podían separar. Dios mismo tuvo que separarlo. Eliseo estaba agarrado de ese hombre. No te suelto. Para donde iba Elías, y fueron a 4 lugares. Y Elías dijo: quédate aquí, no te voy a soltar. No, yo hoy voy a recibir lo que tú tienes y doble. ¿Alguien alaba? Estaba dispuesto a recibir lo que el Padre tenía para él. Aleluya. Y solo aquellos que se entregan por completo al Señor recibirán lo que Dios tiene para ellos. Ponte de pies en esta mañana.